de la filosofía para así configurar y proponer una filosofía del teatro. Esto definitivamente hay que resaltarlo. Creo que muchos de los estudiantes desde hace algunos años a la fecha y seguirá siendo, Dubati es la referencia, no quiero decir obligada porque suena como a que se le obliga a que citen a Dubati, pero definitivamente los textos de Dubati han inundado afortunadamente la lectura de los jóvenes que se acercan a veces por primera vez a un proceso de teatrología o de investigación teatral. Justamente Dubati, creyente apasionado del teatro, eso sí nadie se lo va a negar, ahora se reinterpreta y se actualiza en esta obra que ahora presentamos, en concordancia con su propia propuesta del investigador artista, con gran creatividad y un manejo amplísimo de referentes teóricos, elementos que promueven un texto claro, transmisible, idóneo para la reflexión y discusión en el aula, en la investigación y en aquellos que quieren asomarse a la teatrología de la más alta factura. El texto que ahora presentamos es de principio un remanso para aquellos que estudiamos, hacemos, trabajamos y teorizamos sobre el teatro. Sobre todo ahora que nos comienza a inundar una oleada de trabajos que de vez en vez no creen en el teatro ni como actividad ni como concepto, y a veces ni como objeto de estudio. Parecería irreductible el destino del teatro a los ojos de aquellos que insisten en verlo como una entelequia, como una ruina a la cual no tiene caso detenerse para estudiarla dentro del vasto mundo de la creación escénica. Y entonces, insisto, claro que es un remanso, es un espacio que nos permite reactivar el valor que el teatro en sí mismo tiene como objeto de estudio. Bueno, pues como les decía, la presentación del libro, pues tengo que decirles las partes del libro. Y bueno, lo que les decía, que hay esta condición en Jorge Dubati del investigador creador, es que verdaderamente es alguien que sabe surcir, ¿no?, tejer muy bien, ¿no?, todo su entramado, todo su pensamiento, nos lo deja muy claro. Entonces el libro está diseñado en 61 puntos, 61 fichas, diría yo, de elementos muy concretos, de temas muy concretos, pero esos 61 puntos están a la vez agrupados en 7 partes en el libro. De repente me daba un poco la tentación de leerlo estilo Cortázar, ¿no?, Rayuela, ¿no?, es decir, bueno, ¿y qué tal si del punto número 5 me voy al 23 a ver qué pasa? Pues es una invitación que yo les haría, pero les enuncio las partes que en sí mismas son pues toda una provocación en algunos casos o replanteamientos de lo que, si hemos seguido la obra de Dubati, podemos reconocer. Y no hay que tener miedo de decir, ay, otra vez voy a leer esto, no, esto ya lo leí hace. No crean que es lo mismo. Yo estuve verificando ahí varias cosas. Entonces, las partes son el teatro como acontecimiento, poiesis teatral, poética, cuerpos poéticos, teatro diagonal arte, ciencias del teatro diagonal del arte y epistemología, el artista investigador, el investigador artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo. 2 puntos, filosofía de la praxis teatral. Después otra parte que Jorge ha reacomodado de manera muy, muy interesante, que es convivio y tecnovivio entre la infancia y el babelismo. Y después viene ya la parte que le da
pues título y sentido a todo el libro, que es el teatro de los muertos. Teatro perdido, duelo, memoria del teatro, problemas epistemológicos. Y la última parte, la construcción científica del actor desde una filosofía del teatro, hacia un actor filósofo. El libro de Dubati, al referirse temáticamente al teatro de los muertos, no acude en sí a la promulgación de la muerte del teatro, que eso sería toda una tentación para por ahí otros, ¿no? Ay, teatro no, ya está muerto. Sino justamente la revitalización del hecho teatral en un momento decisivo de la escena argentina, el teatro de la posdictadura y los más recientes exponentes de este teatro. Dubati hace un ejercicio saludable al acudir a su propia historia teatral para entonces desentrañar e identificar una poética específica. La representación de los muertos en la escena argentina, cómo se representan estos muertos y la repercusión de este constructo en la audiencia. Dubati llama la atención sobre los recursos que la dramaturgia y el teatro argentinos desarrollaron desde el movimiento del teatro abierto hasta nuestros días. ¿Cómo hablar de los ausentes, de los muertos después del terror de la dictadura? ¿Qué hacer con ellos? Pero también el mundo de los muertos nos habla del duelo permanente del creador escénico que desde su naturaleza chamánica hace presente lo que estaba ausente y terminado el rito, regresa al ente, al mundo de los ausentes. Enhorabuena a esta revitalizadora revisión y propuestas de la teoría teatral desde la historia propia del investigador, desde sus más caros recuerdos, que nos ofrece con generosidad las preguntas, algunas respuestas a ellas y las diferentes maneras de ver al teatro. Hay por ahí un apartado que me llamó mucho la atención, en donde él invita al investigador teatral o a quien reflexiona sobre el teatro, que de manera prácticamente autobiográfica recuerde las puestas en escena que le marcaron en su vida. Con este muchacho tenemos muchas coincidencias. Hace como 3 semanas en un curso en la UNAM hicimos ese ejercicio y los alumnos decían: pero profesor, nos vamos a llevar toda la hora enumerando las puestas en escena que a usted le marcaron la vida. Pues ya me ven muy viejito, ¿no? Les digo: no, pues no se crean, yo creo que no llegan ni a 10, pero me marcaron para toda la vida, por un sinfín de razones. ¿Por qué esta autobiografía? Pues porque en gran medida la enunciación de estos montajes, la enunciación de estas experiencias que tuvimos como público, este público ingenuo que tenemos que ser también, aunque seamos muy estudiosos del teatro, hacen que revitalice también nuestra manera de percibir el teatro por siempre. O sea, estos trabajos que están en nuestra memoria son los que le van a dar alimento a nuestro motor del pensamiento, a nuestro motor constante de, al ver una nueva experiencia que a lo mejor no nos marca, bueno, tenemos ese referente no para hacer una comparación, sino para saber que yo ya provengo de una biografía, ¿no? de una biografía teatral, personal, y que tal vez no sea la misma del espectador que tuve yo al lado en ese evento que me dejó marcado. Bueno, entonces, pues desde aquí, Jorge, a nombre de todos aquellos que hacemos y pensamos el teatro, muchísimas gracias por este libro. Muchas gracias. Muy amable, la verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Oscar, gracias. Antes de pasar sobre el autor, yo quisiera hacer 2 comentarios. Uno,
El proyecto editorial de Libros de Godot es un proyecto profundamente académico, lo cual nos place mucho tener un autor como Jorge Dubati, que como platicábamos hace un momento, hay que pensar, hay que reflexionar para hacer ciencia, ¿sí? Para hacer teoría. A nosotros nos interesa mucho esto, ¿no? O sea, nuestro público, nuestros lectores, que piensen, ¿no? Y que piensen además en español, ¿sí? Es importante, sobre todo para evitar todo aquello de las transferencias culturales. En ese sentido, también platicábamos hace un momento de que hay que crear carriles paralelos, ¿sí? En la teoría, para no competencias, no confrontaciones, sino corredores paralelos para generar esta teoría, en este caso esta teoría teatral y esta epistemología, que sería muy interesante y muy benéfica para el teatro, en este caso concretamente mexicano, y claro, para el teatro latinoamericano y para el teatro que se hace en español. Esto es muy, muy importante para nosotros, para el proyecto editorial de Libros de Godot. Insisto, es editorial que es muy profundamente comprometida con lo académico, es una editorial académica, podríamos decirlo, y estamos encantados. Voy a leer una breve semblanza de Jorge. Es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de Historia de Teatro Universal y dirige el proyecto de investigación Historia del Teatro Universal y Teatro Comparado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra Internacional de Historia del Teatro Argentino en la Universidad Nacional de San Martín. Ha dictado materias y seminarios sobre historia y teoría teatral de grado, posgrado, doctorado y postítulo en diversas universidades argentinas y extranjeras. Integra la Cátedra Itinerante de Teatro Latinoamericano. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Cuenta con más de 100 publicaciones que ustedes pueden, en esta misma feria, pueden adquirirlas en el stand de Ashol Libros, hay un stand de una librería argentina, en Libros de Godot también tenemos algunas cosas, o sea, comprobable. Es responsable de la edición del teatro completo de Eduardo Pavlovsky, de Ricardo Bartiz, de Sprecherbull, de Cartum, de Veronese. Ay, Urdapilleta es eso, pero de los que... Alejandro Urdapilleta. Alejandro Bacareza, entre otros. Entre sus libros figuran Filosofía del Teatro Unidos, que todo el mundo lo ha leído, el teatro teatra, el actor a través de los siglos, la historia del actor 1, historia del actor 2, y los que tenemos en Libros de Godot, que es Introducción a los Estudios Teatrales y el actor arte e historia, y ahora el Teatro de los Muertos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, yo lo primero que quiero hacer es agradecer, porque no me alcanzan las palabras, sinceramente. Quiero agradecer muchísimo a la UNAM que me ha traído, y que me permite estar acá y hacer un intercambio, un convivio de intercambios con investigadores, con maestrandos, con doctorandos, con alumnos de teatrología de la carrera de arte. La verdad, un placer maravilloso, y en esto yo quiero agradecer enormemente tanto al posgrado como a lo que sería el grado, ¿no es cierto? No los puedo nombrar a todos, pero quiero nombrar, por ejemplo, a Idan Weekend, que está acá, y muchísimas gracias, muchas gracias. A David Gutiérrez, que anda por ahí, que son los que de alguna manera movieron la cosa, nos escribimos 1000 mails. Agradecerle enormemente a Débora Dorotinsky, que fue también la que generó el espacio dentro del posgrado. Agradecerle a Óscar Armando García, que nos conocemos de muchos años, y la verdad es un honor muy grande, enorme honor,
porque además verlo a Óscar me trae todo el recuerdo del maestro Carlos Solórzano, ¿no? Que por esta cosa de la escuela de Solórzano presente y renovada, multiplicada, ¿no? Que nosotros nos formamos con los libros de Solórzano, ¿no? Digamos, para mí es un enorme agradecimiento a la UNAM, enorme, enorme, enorme. Y el otro enorme agradecimiento acá al maestro Guillermo Palma, que yo no lo puedo creer que este tipo apueste a publicar a un tipo de Buenos Aires, teatrólogo encima, que es casi como sinónimo de delincuente, no sé si me explico, ¿no? Y que realmente sea el tercer libro que ya sacamos con libros de Godot. La verdad, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por los diseños maravillosos, por la posibilidad de poner el pensamiento a circular, porque una de las cosas que más necesitamos justamente es esta conexión latinoamericana, ¿no? Para leernos. Yo trato de viajar mucho, aprovecho mucho los viajes para traer libros, traer revistas, y para mí esto es realmente una posibilidad maravillosa, no solo la de esperar que lleguen los libros de Buenos Aires, sino también la de que los libros estén directamente en los campos teatrales locales, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento a todo el equipo de Libros de Godot y bueno, gracias, muchas gracias, en serio. De acá a 8 menos cuarto voy a seguir diciendo gracias porque realmente lo siento. Ahora, lo que me gustaría decir es que este libro está muy relacionado con la secuencia de Filosofía del Teatro. Nosotros sacamos este año Filosofía del Teatro 3 en Buenos Aires, que se subtitula El Teatro de los Muertos, y digamos, quiero contar rápidamente que en realidad ese libro es un libro del año 2004, al que hemos ido actualizando, digamos, porque cuando yo le entregué 700 páginas a Jorge Garrido, que eran el paratexto de mi tesis doctoral sobre Eduardo Pavlovsky, con toda la teoría de la filosofía del teatro, él la tuvo y esperó un tiempo hasta que me dijo, mira, no puedo publicar 700 páginas todas juntas, así que te propongo fragmentemos el libro. Entonces salió Filosofía del Teatro 1 en el año 2007, Filosofía del Teatro 2 en el año 2010 y acaba de salir el último, Filosofía del Teatro 3 en el 2014. Me escribe Guillermo proponiéndome sacar la edición de Filosofía del Teatro aquí en México, en Libros de Godot. Y yo le digo, mira, yo preferiría hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Entonces te propongo esto, el libro que más me expresa es el último. Vamos a sacar, en principio, la estructura del último, pero le vamos a agregar una síntesis del primero y del segundo, ¿no? Entonces, el libro está armado sobre lo que podríamos llamar una especie de compendio de filosofía del teatro, y me parece que en ese sentido es el libro más actual, es el libro que más expresa los desarrollos del pensamiento de la filosofía del teatro a lo largo de estos años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, no me quiero detener en el análisis del libro porque ya lo hizo Óscar y la verdad de manera espléndida, así que ya está, no tengo nada más que agregar. Pero sí me gustaría decir que de alguna manera este libro es resultado de la experiencia teatral que hacemos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo vivo en Buenos Aires, es el campo teatral que más conozco. En Buenos Aires el año pasado se estrenaron 1.800 espectáculos, solamente en Buenos Aires. Yo llegué a ver unos 200 aproximadamente, ¿no? Pero además dirijo una escuela de espectadores que tiene 340 integrantes. Por otro lado, nos reunimos todos los viernes con un equipo de 70 investigadores a discutir. Es decir, Buenos Aires tiene pasión por el teatro. Y yo creo que de alguna manera este libro es emergente de esa pasión por el teatro, ¿no? A mí me encanta poder decir que hay algo de las polémicas, de las discusiones, digamos, de las categorías, de los espectáculos que vemos en Buenos Aires a lo largo de los años, encarnado en este libro. Pero fundamentalmente, algo que me interesa destacar muy especialmente es que yo estoy siempre muy atento al pensamiento teatral de los grandes artistas de Buenos Aires. Voy a ser injusto nombrando algunos, pero no los puedo nombrar a todos. La lista aparece al principio del libro. Yo estoy muy atento al pensamiento de Pavlovsky, al pensamiento de Cartoon,
al pensamiento de Bartiz, al pensamiento de Alejandro Urdapilleta, al pensamiento de Rafael Spregelburg, de Vivi Tellas. Creo profundamente en el artista investigador, el artista que produce pensamiento, y creo también profundamente en la posibilidad de articular desde la investigación, digamos, un diálogo con los artistas. Por eso a mí me alegra mucho una cosa que dice Juan Villegas en uno de los últimos números de Gestos, que ha sido dedicado al tema de teoría, ¿no? La teoría teatral en Latinoamérica y en Hispanoamérica, en realidad, porque también hay un capítulo sobre España, ¿no? Que es, él dice algo que a mí me encantó, dice que la forma de producir teoría que estaríamos desarrollando sería justamente la de una articulación entre las categorías que surgen de una filosofía de la praxis y una articulación académica. Es decir, el diálogo resultante del pensamiento de los artistas desde las prácticas, en las prácticas, para las prácticas, sobre las prácticas, y la articulación académica que puede darle uno desde un campo teórico y una formación más específica, una lectura de bibliografía internacional, etcétera, etcétera. En ese sentido, a mí me gustaría identificar este libro con lo que yo llamaría pensamiento cartografiado. Es decir, no pretendemos universalidad para este libro. Lo que pretendemos es que se conozca lo que se está pensando en la ciudad de Buenos Aires. Y a la vez poner en diálogo estas categorías y este pensamiento que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires con el pensamiento que se está haciendo en México, el pensamiento que se está haciendo en Perú, el pensamiento que se está haciendo en España, ¿no? En ese sentido yo siento que el libro es una gran herramienta para ese diálogo. Yo creo que en los últimos años ha quedado muy claro, y sobre todo cuando uno va a los grandes congresos internacionales, donde hay 2000 ponentes, que no hablamos la misma lengua. Lo que hay es una suerte de Babel de la teoría teatral, una especie de Babel de las cartografías del pensamiento localizado en distintos espacios, ¿no? Yo estuve ahora hace poquitito, lo contaba en el seminario de la UNAM, reunido con Lehmann, con Hantis Lehmann en Porto Alegre, ¿no? En el encuentro de la International Brecht Society. Y en un momento de mucho trabajar y estar juntos y trabajando, y que yo le digo, mirá, te quiero decir una cosa, tu libro, el famoso teatro postdramático, a mí no me sirve para pensar Buenos Aires. Porque no me sirve para pensar Cartoon, no me sirve para pensar Spregelburg, no me sirve para pensar Pavlovsky. Y Lehmann me dijo algo muy interesante, me contestó, yo no lo escribí pensando en Buenos Aires. Dice, yo lo escribí pensando en otros casos y otras figuras y otras... Vos me tenés que decir a mí lo que está pasando en Buenos Aires, ¿no? Entonces, aparece este fenómeno que yo trabajo dentro del libro, que sería el fenómeno de los pensamientos cartografiados, lo que llamaríamos una cartografía radicante, en términos de Bourriaud. Esta idea de poder pensar los fenómenos del teatro que conocemos y que necesita ser pensado, porque el teatro que conocemos por el fenómeno de territorialidad es eminentemente el teatro de las ciudades en las que vivimos, ¿no? Entonces, me encantaría que se vea este libro no como un intento de una filosofía universal del teatro, sino como el intento de exposición, de expresión del pensamiento teatral cartografiado en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires y en el campo teatral de Buenos Aires. Por otro lado, y en este sentido me gustaría terminar diciendo esta palabra, a mí hay algo que me conmueve enormemente del teatro de Buenos Aires, que es que el teatro de Buenos Aires está lleno de muertos, por todos lados. Es decir, la sensación, yo vengo escribiendo sobre este tema hace por lo menos ya, no sé, 20 años, ¿no? El tema de la representación de los muertos, la invocación de los muertos, la presentificación de los muertos en el teatro de Buenos Aires, y por supuesto también en el teatro de otras provincias de la Argentina, pero yo me especializo en teatro de Buenos Aires y ya con eso tengo, pero para toda la vida. Entonces, lo primero que apareció fue un pensamiento radicado y radicante en el problema de la representación de los desaparecidos en la Argentina.
empecé a observar que cada vez que iba al teatro volvía a acordarme de los muertos, y que volvían de las maneras más increíbles, y que encontraba formas muy distintas. Nombro 3 que aparecen nombradas especialmente en el libro. Una es Estás ahí, de Javier Dolte, una obra que se está presentando en este momento en México, se acaba de estrenar, está Javier Dolte en México, dirigiendo esta versión, creo que en el helénico me dijeron, ¿no? ¿Perdón? En la gruta, en el helénico, ¿no? Exacto. Y a mí me encantaría ver lo que pasa con esa obra en México. ¿Por qué razón? Porque yo estudio lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa en Barcelona con la obra. Escribo un largo artículo sobre el Teatro de los Muertos para entender esta obra. Les pido que no se la pierdan. Es una obra en la que una pareja va a vivir a un departamento y se encuentra con que hay en el departamento un hombre invisible viviendo en el departamento. Lo interesante es que la obra va en cascada produciendo una mutación por el cual nos damos cuenta que Claudio no es el hombre invisible, sino que Claudio es un muerto, es un fantasma. En ningún momento Javier Dolte explica de dónde salió ese fantasma, qué está haciendo en ese lugar, por qué está ahí, cuál es su historia. Lo vamos a entender porque de golpe hay un giro en la obra que la transforma en una comedia de muertos. No quiero contar más porque quiero que la vayan a ver y les pido que no se la pierdan, es una de las grandes creaciones de Javier Dolte. Además creo que la dirección es de Javier también, acá. Entonces, muy interesante esa dupla, ¿no? Lo interesante es que en Buenos Aires la crítica lee a Claudio casi fatalmente como un desaparecido. Fíjense que hay algo en este sentido de, digamos, de construcción de un dispositivo de ausencia, un dispositivo de vacío en el que se produce la proyección de los fantasmas, de los traumas, de las continuidades que vienen de la dictadura y que están presentes en la Argentina. En ningún momento Javier Dolte habla de desaparecido o de algo que se le parezca, ¿no? El otro ejemplo que me gustaría dar es una obra de Gonzalo de María que se llama El Cordero de Ojos Azules. En El Cordero de Ojos Azules la obra transcurre en el año 1871, en plena fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y aparece un muchacho casi hierofánico que está todo el tiempo desnudo y que está recordando la extraña figura jeroglífica de alguien que habría muerto y habría sido asesinado. Otra vez, desde otra dimensión, la invocación donde uno proyecta en la figura jeroglífica de este muchacho que aparece en medio de la fiebre amarilla, obra bellísima de Gonzalo de María, otra vez los muertos. Lo interesante es que Estás ahí se hace en Barcelona y leo la crítica de Irigaray en uno de los periódicos donde dice: fueron a ver Estás ahí, Ets aquí, la dirigida por Javier Dolte en el Teatro Romea. Dice: Claudio, en realidad Martín se llama en la obra, es el lugar de Cataluña en la Unión Europea, dice. Es decir, los catalanes proyectan su propio fantasma, por decir así, en ese dispositivo de ausencia. El tercer caso es la adaptación de Lástima que sea una puta de John Ford, hecha por Héctor Levy Daniel. Es muy interesante porque él no solo cambia grandes secuencias de la obra, produce una política de la diferencia sobre la reescritura de la obra, sino que además introduce la posibilidad de que los personajes hablen después de la muerte. La prosopopeya, digamos, darle la voz al muerto. Nosotros estamos publicando ahora en Buenos Aires con el equipo mío de la universidad un volumen que se llama Poéticas del Teatro de los Muertos, que son como 35 monografías de distintos autores. Bueno, este tema está extendidísimo. Ahora, yo parto de ese problema y empiezo a extender el tema epistemológicamente y llego al concepto de teatro perdido, llego al concepto de memoria del teatro, llego al concepto de duelo. Los teatrólogos vivimos haciendo duelo. Y llego al concepto de una epistemología de la pérdida, pensar el teatro no por lo que conservamos, sino por lo que hemos perdido, ¿no? Entonces, yo creo profundamente en esto que llamo una cartografía radicante. Pensar el teatro que mejor conocemos,
pensar lo que está pasando en los propios campos teatrales y tratar de, a partir del estudio de lo micro, de lo particular, de, como dice Peter Brook, del detalle, del detalle, del detalle, formular poéticas de conjunto y formular grandes poéticas abstractas, no para pretender universalidad, sino para poner en diálogo ese pensamiento con otros pensamientos. Por eso es tan importante las reuniones en los congresos, en los seminarios, en los intercambios de especialistas, ¿no? Bueno, y termino diciendo que realmente yo ya estoy terminando lo que sería el Filosofía del Teatro 4, porque no se termina esto, ¿no? Es como una cosa infinita, que por supuesto no se va a llamar Filosofía del Teatro 4, porque se anunciaron las 3 y ya está, ya cumplimos, ya está, se terminó. Pero la sensación que tengo es que la filosofía del teatro le abre caminos al replanteamiento de muchos temas, reabre el camino al pensamiento sobre el espacio, reabre el camino al pensamiento sobre la comunicación, sobre lo que yo llamaría un espectador crítico hoy en el campo teatral de Buenos Aires, sobre la nueva figura de un crítico filósofo, sobre una teoría del cuerpo poético superadora de las distinciones internas entre performance, teatro, artes escénicas y toda esta cuestión, ¿no? Así que nada más pedirles que vean este libro como un momento en una forma de pensar el teatro de la ciudad de Buenos Aires, y que ojalá los teatreros de Buenos Aires de alguna manera se sientan representados, por lo menos están citados, a troche y moche, ojalá se sientan representados en su hacer, porque lo que yo realmente agradezco es poder ver tan buen teatro y emocionarse tanto con el teatro, sentirse tan profundamente conectado con la vida, con el pensamiento, con la historia, con la territorialidad, yendo a ver, por ejemplo, La máquina idiota de Ricardo Bartís, el último espectáculo de Ricardo Bartís, que ustedes saben es una obra en la que están todos los personajes muertos. Digamos, no es una obsesión mía, el teatro de los muertos, es realmente una gran obsesión del teatro de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no hay espacio para preguntas porque quiere ir al teatro, precisamente. Y bueno, puedo decir que la filosofía del teatro, filosofía del teatro 4, que no se va a llamar exactamente así, bueno, esperemos tenerla en Libros de Godot próximos 6 meses. Más o menos. En 6 meses, más o menos. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias.